Y hay que paisa por vuestra casa, bienvenidos de nuevo a un vídeo donde voy a traer a la primera persona con la que hice una colaboración en el canal, así, del tirón. Si hay alguno que ha seguido la trayectoria del canal aquí en Enriquísimo TV, os acordaréis que es un colombiano, que bueno, gracias a internet, gracias a YouTube, pues hemos conectado, hemos hecho ahí una amistad muy bonita, y entonces había un tema sobre el que quería tratar y pensé directamente en Migue, de Fundación para Siempre, que sigue ahí a tope en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Bienvenido, Migue, otra vez, qué alegría. Hola, Quique, ¿cómo estás? Estoy pues pletórico. Muchas gracias por invitarme. Nada, es que yo estoy deseando empezar ya con el tema del vídeo, porque claro, bueno, ya habéis visto de qué va un poquito el tema, y es que sí, a todos los hombres, yo animo a que las mujeres también os quedéis, ¿vale? De hecho, son mayoría las mujeres las que ven el contenido del canal, así que no bajen las estadísticas, ¿vale? Que no bajen, que siga igual, pero que a los hombres especialmente que os quedéis, porque vais a aprender muchísimo de lo que es el hombre y de lo que es el varón, ¿vale? Vamos a especificar de lo que es el varón, cuál es su papel en un montón de etapas de su vida, pues eso, el matrimonio, como padre, como, ¿no? Vamos a ir viendo todo esto. Voy a exprimir a Migue, lo voy a coger ahí, porque sobre todo me interesa a mí, personalmente. Y ya aprovecho y lo volcamos. Claro. Pero antes, bueno, pues cuéntanos un poco qué estás haciendo ahora, porque queremos saber qué es de tu vida. Bueno, pues gracias y hola a todos los suscriptores y los que vean el video de Quique. A lo que me estoy dedicando principalmente ahorita es a crear contenido más que todo para Instagram, videos muy corticos, concisos, tanto del amor como otro apostolado que estoy haciendo sobre la fe, porque el discurso que utilizo en Fundación para Siempre, en el canal de Para Siempre, no es tanto religioso, es más racional, sin específicamente hablar de Dios. Pero me gusta hablar mucho de Dios, entonces para desahogarme hice un apostolado paralelo que se llama Yo Soy Católico, solo en Instagram. Ese por ahora solo se está haciendo en Instagram porque solo quiero, con las personas que ya saben qué clase de opiniones manejo yo o qué clase de contenido creo yo, la gente que quiere aprovechar y escucharme sobre la fe va a ese canal. Aparte de eso, pues estoy terminando mi maestría en Ciencias para la Familia con el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Ciencias para la Familia, creo que ya lo dije. Y bueno, ahorita ya estoy pues empezando con la tesis de grado. Y pues el planteamiento de la tesis es aterrizar la teología del cuerpo a la realidad, es decir, salirnos un poquito del tanto qué y pasarnos más al cómo, ¿sí? Al cómo podemos hacer vida a la teología del cuerpo, porque cuando uno estudia a Juan Pablo II, que lo que estoy haciendo ahorita es estudiar toda la rama filosófica de Juan Pablo II, del personalismo de él, entiende que para él la acción revela al hombre, entonces revela a la persona. La acción me hace conocerme a mí mismo porque toda acción que yo ejerza me muestra algo de mí y también el contacto con otros hombres o con otros seres humanos me muestra también quién soy. Entonces ese tema de acción me llamó a mí la atención y dije, ok, ¿cómo podemos hacer acción? Es decir, ¿cómo podemos mirar el elemento psicológico de la teología del cuerpo que sirva para que cada persona con la teología del cuerpo haga lo que la teología del cuerpo hizo conmigo, que es un camino de introspección profundísimo en el que, pues, nada, o sea, fue un descubrimiento increíble y es lo que quiero compartir, es lo que estoy planteando ahorita en la tesis. Qué bueno, tiene una pinta maravillosa. ¿Y cómo lo llevas? ¿Te queda mucho? No, sí, claro, acá, o sea, apenas estoy empezando, estoy planteando las preguntas, porque es que me toca no solo investigar todo el tema del personalismo, me toca ver qué se ha escrito al respecto y se ha escrito bastante. Me toca mirar las redes sociales, quiénes están hablando de teología del cuerpo, qué están diciendo
Y además me toca empaparme de mucha psicología. Me toca pues hablar sobre, me toca estudiar sobre la conciencia, sobre la manifestación de la conciencia, el conocimiento propio. Wow. Y pues todo lo que implica la interioridad del hombre desde el punto de vista psicológico. Que yo creo que, como Juan Pablo II lo creía, creo que es el puente entre biología, entre lo biológico y lo metafísico. ¿Y lo metafísico? ¿Qué es lo metafísico? Para los que no digan esa palabra, ¿eso es qué? Lo metafísico es todo lo que es intangible, lo que sería el espíritu del hombre, y todo lo que va más allá de lo material. Es decir, nuestro mundo, y sí, tienes razón, eso vale la pena aclararlo porque estamos viviendo en un mundo netamente materialista, es decir, solo lo biológico y lo que sea por los sentidos es lo que vale la pena, o lo que existe, decirlo de cierta manera. Lo metafísico va mucho más allá, va en la mente, el ser como tal, es que no es fácil de explicar porque la metafísica va muy Claro. allá. Yéndonos hacia Aristóteles, es el acto mismo, el acto y la potencia. Es decir, el acto soy yo y tengo una potencia, ¿sí? Y yo con mi potencialidad me puedo actualizar, me puedo volver acto. Es decir, cuando yo actúo, Sí. me estoy volviendo algo, me estoy convirtiendo en algo. Pero eso es metafísico, eso no es solamente biológico, es decir, es en la dimensión espiritual, es como lo más claro que lo puedo poner, la dimensión espiritual. Vale. Bueno, ya que has abierto aquí, que yo creo que era la intención, ¿vale? Para poder ir concretando. Has abierto aquí un rango bastante amplio de lo que es el ser humano, ¿vale? Sí. Todas estas facetas, todas estas dimensiones. Yo creo que es también importante que podamos centrar el tiro ya metiéndonos en lo que es el varón, ¿vale? Porque si decimos hombre, pues podemos confundirlo porque hombre también se entiende como en general, ¿no? Hombres y mujeres, el humano, el ser humano. Entonces vamos a intentar referirnos al varón, ¿vale? Para que haya la menos confusión posible. Entonces, a ver, porque esto, para preguntarlo ya digo, ¿y cómo lo respondo? ¿Cómo lo respondería yo? No tengo ni idea. ¿Cuál es la función del varón? O sea, no sé, lo que te venga primero a nivel cultural, a nivel biológico, no lo sé. Vamos a abarcarlo desde la teología del cuerpo, que creo que es la aproximación más precisa sobre el hombre. Perfecto. Así rápidamente, para los que no saben, la teología del cuerpo son catequesis, 129 catequesis que dio el Papa Juan Pablo II, comenzando su pontificado, tratando de contestar las preguntas fundamentales de la filosofía, que es ¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo y para dónde voy? Lo hace a través de 3 análisis específicos del hombre como humanidad. Hombre significa humanidad, no varón. Ya vamos a entender eso. Pero lo mira desde el punto de vista del hombre original, es decir, cómo creó el hombre antes del pecado, cómo Dios creó al hombre, cómo era el hombre antes de que cometiera el pecado original, el hombre histórico, que es el que surge como consecuencia del pecado, y el hombre escatológico, que seremos nosotros los que lleguemos a la resurrección, ¿sí? Todas esas plantean ciertas formas de cómo va a ser el hombre, cómo fue el hombre, cómo es hoy y cómo va a ser el hombre, ¿sí? Son esas preguntas. Entonces, la teología del cuerpo nos revela cosas impresionantes de realidad del hombre que nos ayuda a entender muy bien esta realidad que es el hombre. Ahora, la teología del cuerpo nos presenta 2 momentos absolutamente importantes con los que el ser humano aprende quién es en realidad. Ojo, quién es, no qué, quién, ¿sí? El primero es antes de la creación de la mujer por separado, ¿sí? Porque el Génesis nos muestra un momento en el que crea al hombre y después crea a la mujer. Las feministas se pegan de eso a decir que entonces que la Biblia es machista y porque el hombre varón. Es como, no era el hombre varón y después hizo a la mujer porque Dios era machista, no. Lo que dice el Génesis es, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 7, nos dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra es símbolo para mostrarnos que hacemos parte de la tierra visible. Con eso nos dicen, somos parte de lo visible, con ese polvo de la tierra. Después dice, insufló en sus narices aliento de vida.
¿sí? El aliento de vida solo surge de Dios. Entonces hay algo de Dios en nosotros, que es ese aliento, ¿sí? Como ese vaho de Él está en nosotros. Y eso es lo que nos da vida. Resultamos seres vivientes por ese aliento que está dentro de nosotros. Y así es como el hombre se convierte en ser vivo, dice el Génesis, ¿sí? Este es un momento, y esto es parte de la investigación que estoy haciendo para mi tesis, este es un momento crucial del hombre para descubrirse a sí mismo, ojo, como ser humano, Antes que cualquier cosa tiene que descubrirse como ser humano, tiene que saber que él es una persona humana. Y el Génesis no hace énfasis, pero sí resulta significativo que, como diría Juan Pablo II, que el autor del Génesis se planteara o nos mostrara que ese descubrimiento o que empezara la narración de la creación del hombre en la soledad. ¿Sí? En la soledad. La soledad tiene un significado específico para que el hombre se pueda descubrir a sí mismo. Wow. No había nada más que el hombre y su creador. Entonces eso nos revela una cosa muy importante. El hombre solo puede descubrirse a sí mismo ante Dios. No hay otra forma. ¿Sí? Solo se puede descubrir a sí mismo ante Dios. O sea, y eso nos muestra que se quedan unas carencias, ¿no? En el camino, alguien que no haga ese ejercicio, que por lo que dices son grandes, porque es Dios mismo, ¿no? Claro. Y de hecho, precisamente para personas que no son creyentes, por ejemplo, ese encuentro con Dios de todas maneras se da, ¿sí? Porque Dios está al encuentro del hombre, lo dice el catecismo en el primer punto. Dios siempre está ahí, a puertas de encontrarse con el hombre, siempre está ahí esperando. Entonces el hombre, aunque no sea consciente de que se está encontrando con Dios, cuando tiene estos momentos de soledad, y me refiero no al estar solo, porque es una cosa completamente distinta a la soledad, que es una soledad existencial. Es decir, esos momentos en los que psicológicamente uno se pone en un ambiente de contemplación, que uno se vuelve como callado, como pensativo, como que se pone más serio, que incluso las personas le dicen, oye, estás como serio, ¿qué te pasa? Son esos momentos en los que uno como que empieza a mirar cosas y empieza a descubrir cosas. Ese es el encuentro que en el interior del hombre se da con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el centro de nosotros está Dios. Eso es así de simple. Eso lo dice la teología del cuerpo, ¿sí? Ese soplo que nos da vida es el Espíritu de Dios. Entonces, ese es el primer momento. El segundo momento, tan importante como el primero, es cuando Dios crea por separado a Eva. Y el texto nos va a decir, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Eso es capítulo 2, versículo 18. Y luego encontramos, más adelante en ese mismo capítulo, que dice, entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Ojo con esto, ese se durmió. Juan Pablo II analiza la palabra. La palabra es sopor. Y la palabra sopor parece como que está mostrándonos como un segundo momento de la creación, como si Dios retornara al hombre al no ser, al no existir, y volviera a formarlo como hombre y como mujer. Entonces, antes, previo a este momento, la palabra que utiliza para hombre no es varón, es Adam. ¿Sí? Y Adam, apóstrofe H, Adam, ¿sí? Significa humanidad. Hombre como concepto general, es decir, la humanidad. Entonces, antes estaban hombre y mujer en un solo cuerpo, eran uno solo, estaban los dos ahí, no estaban separados. En el segundo momento, él lo que hace es separarlos y crear dos formas de ser humano. O sea, uno masculino y uno femenino. Perdona que te corte, Miguel. No, tranquilo. Porque esto es la primera vez que lo escucho. O sea, me estás queriendo decir que lo que entendíamos de que Adán, o Adam, la primera creación del hombre, venía implícito los dos géneros, vamos a decirlo de alguna manera, sí. Y luego dijo, es mejor que no esté solo, o sea, pero ya de alguna manera estaban juntos, pero luego los separa, entonces ya no están solos, o sea, es un poco lo que más o menos he entendido, porque es la primera vez que lo escucho y me parece que es una pasada. Sí, sí. Sí, no, es que las dos realidades de ser humano,
femenino y masculino estaban unidas en una sola. ¿Sí? Vale. Pero ahí, ese hecho de que el hombre sea un ser corpóreo, nos dirá Juan Pablo II, tiene un significado muy profundo. Y precisamente lo que hace evidente que el hombre está solo es que no tiene otro cuerpo similar a él para cumplir la misión que surge. Ojo, no es porque Dios le diera la gana de, oye, es que yo te estoy llamando a que ames. No, es que él, al infundir su aliento de vida, naturalmente lo que surge como vocación, es decir, la tendencia natural, perfectamente natural, antes de pecado es amar, a donarse, a darse, entregarse. Entonces, como respuesta a eso, pues de ahí viene ese, no está bien que esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces ahí viene el test que le hace Dios al hombre. Y el test es, voy a crear seres vivos para que Él les ponga nombre. Entonces eso también demuestra cómo el ser humano es superior a las demás criaturas. ¿Sí? Porque Él les pone nombre. Y le hace partícipe, Dios hace partícipe al hombre en la creación, ¿no? También. Claro, exacto. Y ahí las palabras que utiliza el hebreo, el idioma en el que fue escrito el Génesis, ya no es Adán, ahora es Is, que es varón. ¿Sí? Uy, sí. Eso significa, la palabra varón es Is en hebreo. Entonces dice que el Génesis nos dice que tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne, y el Señor Dios de la costilla, que lo que está diciendo con eso de la costilla es que tiene nuestra misma naturaleza, es decir, es igual a nosotros en cuanto a su naturaleza humana, y por eso la costilla, no es porque sea la costilla entonces es inferior a nosotros, no, nada que ver. La costilla porque es algo de nosotros, ¿sí? Claro. Es igual a nosotros, es hueso mío y carne mía. La costilla que había tomado del hombre formó una mujer y la presentó al hombre. Y la palabra mujer es Isa, que es declinación de la palabra Is, porque fue sacada del varón, según el Génesis. Wow. Entonces ahí ya hay la diferenciación y aparecen las dos formas de ser humano. Pero ojo, lo que nos dice esa unidad original, esa hombre y mujer unidos en una sola carne antes de que Dios los separara, es que la humanidad no se puede entender. No podemos conocernos bien a nosotros mismos si no es con las dos manifestaciones y las dos formas de ser humano, hombre y mujer. ¿Sí? La una no puede estar completa sin la otra. Tan simple como eso. ¿Sí? Fíjate, sí, sí. Y ese es el segundo momento, porque en este momento el varón se descubre a sí mismo como varón. ¿Sí? Ya él puede decir, soy hombre varón. Antes no, antes era como un estilo de hermafroditismo, algo parecido. De hecho, incluso hay un psicólogo que yo admiro mucho y sigo mucho, que es Jordan Peterson. En un análisis que él hace del Génesis, él también parece ver eso. Él parece ver que el primer momento de la creación del hombre parece ser como hermafrodita, porque él era hombre y mujer a la vez al principio. ¿Sí? Entonces se puede como medio, solo para que lo visualicemos, no es técnicamente así porque está dentro del misterio que no vamos a poder escudriñar del todo. Entonces el hombre se descubre aquí como varón. ¿Por qué? Porque ve a la mujer. ¿Sí? Porque ve a la mujer. Quiere decir que hay algo que el hombre entiende en su interioridad con tan solo ver a la mujer. ¿Qué es? ¿Qué es lo que él ve? ¿Qué es lo que él entiende? Lo que comprende de su realidad como ser humano, de su forma de ser humana, que está llamado a donarse. ¿Sí? A entregarse, a donarse. Asimismo, la mujer se descubre también a sí misma, al ver al hombre, se descubre como mujer. ¿Sí? No se descubre como hombre, varón, no, se descubre como mujer. Y su vocación específica, que es recibir el don del hombre. Lo voy a poner desde el punto de vista más biológico posible. ¿Sí? Más biológico posible. El hombre eyacula, la mujer recibe la eyaculación. Punto. ¿Sí? Entonces, miren cómo la biología se compata con lo metafísico y con lo antropológico y lo teológico. Sí, sí. Entonces, ¿sí? Sentido común. Exacto. Es eso. Es lo bonito de eso. Entonces, la mujer está para recibir el don del hombre. Wow. Y no es por nada que el amor verdadero
el amor verdadero, el que todos quisiéramos alcanzar, sea una perfecta conjugación entre el verbo dar y recibir. Dar y recibir, ¿sí? Ese es el amor verdadero, dar y recibir. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, 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 sí. Ahora, aquí viene un requisito incondicional. Y es que para poder donarse el hombre, y me refiero a hombre en general, el hombre, pero vamos a quedarnos con el hombre varón, tiene que ser verdaderamente libre. ¿Sí? Verdaderamente libre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea verdaderamente libre? Actualmente nosotros creemos que libertad es poder hacer lo que se nos dé la gana. Totalmente. Hacer lo que queramos, ¿sí? Esta idea se fundamenta principalmente en que se nos ha enseñado en nuestra cultura, particularmente a los varones, que hay que darles rienda suelta a nuestras pasiones, es decir, a las ganas, ¿sí? Hay que darle rienda suelta a las ganas. Y el tema es que eso significa que cualquier cosa que signifique negarse a la satisfacción de mis ganas es visto como un atropello a mi libertad, ¿no? Entonces, si a mí me dan ganas de comer en exceso, si me dan ganas, pues lo hago y ya está, ¿no? Si me dan ganas de emborracharme, pues lo hago y ya está. Si quiero vivir mi vida teniendo relaciones sin compromiso, pues lo hago y ya está. Nadie puede decirme nada al respecto. Soy libre, por supuesto ¿verdad? que, exacto, esa es la concepción que tenemos de libertad. Y por supuesto que para lograr eso, con una relativa paz, es decir, para callar la conciencia, hay que eliminar el remordimiento de conciencia. Es decir, así es como está configurada nuestra cultura, para eliminar el remordimiento de conciencia. Entonces hay que acallar completamente eso. Hay que eliminar, en primer lugar, cualquier rastro de la idea de responsabilidad. Y ese ha sido como el lema o el canto de unión de la humanidad desde el último siglo. Es como no asumir responsabilidad de ninguna especie. Nadie puede echarme la culpa de que esta persona esté sufriendo. Yo simplemente estoy buscando mi propia satisfacción, mi propia felicidad. Eso es. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad es algo que pensamos cuando ya estamos viejos. ¿Sí? Entonces, y eso, ¿no? Es como, bueno, yo me caso cuando ya tenga 30 y pico de años, porque entonces ya ahí ya habré vivido suficientes cosas y ya ahí estoy como más grandecito para asumir responsabilidad. Es como la responsabilidad equivaldría a ser viejo. Es como la idea que se ha concebido en nuestra humanidad. Es algo muy curioso, ¿no? Y por otro lado, con este tema de la responsabilidad y la conciencia, hay que callar a todos, ojo, a todos los que hagan eco de esa idea de responsabilidad, ¿sí? Entonces, básicamente, cualquier persona que trate de hacerme caer en cuenta que me estoy haciendo daño a mí mismo y que le estoy haciendo daño a los demás. Claro, ¿sí? o sea, está haciendo de tu conciencia externa. Exacto. Entonces, Exacto. si tú ya la estabas callando internamente, si te viene otro y dices que no, que yo estaba callándola. Y mira algo curioso, Kiki. Mira un datito aquí bien interesante. Sí. Mira la película de Pinocho, por ejemplo. La película de Pinocho tiene una cosa muy particularmente sabia con el tema de la conciencia. ¿Quién es la conciencia de Pinocho? El saltamontes este, ¿no? El saltamontes. ¿Y qué es un saltamontes? Es un bicho. Sí. Y el grillo molesta, el grillo es molesto. Es verdad. ¿Sí? Gri, 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 gri. Sí, entonces Sí. ahí está la concepción de conciencia. Es algo que como que nos molesta, como que nos interpela, como que me fastidia, ¿sí? ¿Y qué hace Pinocho en un momento dado? Lo hace a un lado y lo ignora, ¿sí? Porque no, qué fastidio, déjeme hacer lo que yo quiero, ¿no? Y eso significa cualquier cosa que pueda hacer que el Pepe Grillo vuelva a tener fuerza en mi interioridad, ¿no? Qué fuerte. Exacto, sí. Ostras. Es bastante fuerte. Sí. Entonces, la pregunta que me surgió a mí cuando estaba pensando en este tema es ¿por qué el mundo apoya esto? ¿Por qué la sociedad está configurada de esta manera? Pues la respuesta es sencilla, porque genera mucha plata, mucho dinero, hace mucho dinero. ¿Sí? ¿Cómo? Una persona que no asume responsabilidad de su propia vida, ni de las cosas que la componen, pronto pierde, ojo con esto, pronto pierde la razón por la que valga la pena vivir. ¿Sí? Anda por la vida
sin nada que nos importe, o mejor, andar por la vida como si nada nos importara, simplemente significa que nada nos importa. Es lo único que consigue. Nada nos importa. ¿Sí? Y si nada nos importa, pues ¿qué nos queda para querer seguir vivos? Ostras, eso es muy fuerte. Eso es... O sea, al final Exacto. todos buscamos los motivos, ¿no? Exacto. Para levantarnos cada día. Exacto. Y pues lo único que nos queda después, al vivir así, como que nada nos importa, lo único que nos queda es, pues, experiencias fuertes. Vivir experiencias gigantescas, explosiones de vivencias, como el sexo descontrolado, la masturbación, la pornografía, las drogas, ¿sí? Por eso está en auge estas cosas. Eso hace mucho dinero. Es consumir, consumir, consumir y consumir. Consumir y tratar de normalizar cada vez más cosas porque ya la tolerancia está tan dada de sí que no somos capaces de disfrutar con lo que ya disfrutábamos. Entonces tienen que empezar a abrir un rango más amplio porque, ostras, con esto ya no... Pues supongo que lo verán, lo que dices tú, a nivel económico, ya no genera Exacto. tanto dinero. Pues vamos a... Y yo el caso así más claro que veo, que se me acaba de ir el nombre, es una aplicación en la que yo me abro un perfil, supongo que en general mujeres, que, bueno, es de micromecenazgo, pero pornográfico, básicamente. Entonces yo me abro un perfil y supongo que lo que hacen ahí es por poner post tipo Facebook, pero que son vídeos o directos o lo que sea, y es pues eso, pornografía, pero la gente se conecta y entonces pues uno te paga 5 euros, otro te paga 10, ¿no? Entonces, sí. Esto es una clara referencia de decir, la tolerancia se nos está yendo, o sea, ya es una cosa, se nos ha escapado de las manos, estamos normalizando algo que es prostitución digital, claro. Sí. Que antes era, uy, pobrecitas las mujeres que están en la calle, no sé qué. Bueno, espérate con esto, que va a generar y está generando mucho... ¿Será OnlyFans? Sí, eso era. Sí, OnlyFans, que está en auge. Ahora muchas mujeres están yendo para allá. Bueno, sí. ¿Qué te corta, Miguel? No, tranquilo. Incluso hay un dato curioso. ¿Sabes cuál es el principio de OnlyFans? El principio de OnlyFans, y es mucho más problemático que la pornografía convencional. ¿Por qué? Porque OnlyFans utiliza un método que utilizan los casinos, que es, tú nunca sabes cuándo te va a salir la ruleta ganadora. Entonces te mantiene enganchado más que la pornografía convencional, ¿sí? Porque hay un experimento, creo que es Skinner. Es un tipo de red social también, ¿no? Hablan con la persona, ¿no? Sí, pero yo no, como nunca he experimentado ni he ido hasta allá, no sé cómo funciona. Ya. Prácticamente sí he visto investigaciones que se han hecho al respecto. No sé esa parte. Sé que la persona paga para ver contenido más explícito y a medida que uno va pagando, uno sigue pagando para que de pronto le caiga el contenido que más quiere ver uno, que es de pronto lo más explícito posible, ¿sí? Vaya. Así es como entiendo que funciona y tú vas pagando. Pero entonces Skinner hace un experimento con palomas, ¿sí? Y lo que él hace es pone unas palomas dentro de una caja controlada, en la que la paloma tiene que llegar a espichar un botón. Y cuando la paloma espicha el botón, sale un pedacito de comida, un poquito de comida. Entonces, la primera vez lo hace, y lo que él halla con esto es que la paloma se acostumbra y empieza a espichar el botón cada vez más. Y lo que él empieza a hacer es, empieza a hacer aleatoria el momento en el que saca la comida. ¿Por qué? Porque cuando lo hacía siempre, la paloma ya sabía, entonces no se preocupaba por estar espichando simplemente cuando tenía hambre, iba y espichaba el botón y ya comía. Entonces, lo que pasa es que cuando deja de poner comida siempre que espicha, entonces la paloma empieza a desesperarse. Empieza a desesperarse y empieza a espichar más seguido. ¿Sí? Empieza a espichar más seguido. Y como la comida sale de forma aleatoria, la paloma no sabe cuándo va a salir su comida. Entonces lo que logra él ahí es
de cierta manera, esclavizar a la paloma, ¿sí? Y ese experimento es en lo que se basan los casinos, ¿sí? Sí, 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 Y sí. OnlyFans también, ¿sí? OnlyFans utiliza esto. Es que tú nunca sabes cuándo te va a salir la comida, ¿sí? ¿Cuánto Es que, daño ajá, se está haciendo es que eso es maquiavélico. a las personas y supongo que especialmente Exacto. a los hombres porque somos el principal usuario, ¿no? El principal Sí, target de este tipo de exacto. cosas. No sé Ujú. si de todo lo que estabas diciendo has terminado. No, No, vale. no. Pues venga, No, dale. ya estoy por acabar, pero el tema está que detrás de todo esto Hmm. hay un engaño que cada persona, no solo los hombres, se autoimponen. Aquí no solo los hombres varones, sino la humanidad en general. Y es que creemos que somos realmente libres porque seguimos nuestras ganas, ¿sí? Es decir, el pensamiento lógico que se hace uno es más o menos, al fin y al cabo, yo estoy haciendo esto porque quiero, ¿sí? Sí. Eso es lo que uno se dice a sí mismo. Ahora, en mi experiencia y conociendo bien la condición humana que llevo tanto tiempo estudiando, puedo decir con convicción que dudo mucho que eso sea verdad y que no sea una excusa que uno se da para no enfrentar lo que realmente está pasando. Ahora, científicamente, las ganas, ¿cómo surgen? Comprobado del impulso que la dopamina genera. ¿Sí? ¿Sí? Sí. La dopamina es la que genera las ganas. Entonces, cuando nos exponemos a grandes cantidades de dopamina, como por ejemplo cuando consumimos pornografía, el cerebro graba en la memoria aquello con lo que se consiguió esa dosis de dopamina, como la palomita. Sabe que es pichó y salió comida. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando entramos en momentos de gran aburrición o depresión, que es algo que está pasando mucho hoy en día, porque estamos viviendo vidas con un vacío existencial terrible, porque vivimos como nada nos importa, entonces la vida no importa. Entonces necesitamos constantemente estas experiencias y necesitamos, pues fundamentalmente lo que está pasando acá, cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, con todo eso, es una baja producción de dopamina y de serotonina, ¿sí? ¿Y qué hace el cerebro? Pues sacar su recurso, es decir, traer de la memoria el recuerdo de dónde saqué yo esta cantidad de dopamina que estoy necesitando, ¿sí? Ujú. ¿Y qué pasa con eso? Pues que es ese impulso, ese deseo de dopamina, o sea, que se siente, no sé si lo has experimentado, pero se siente como un vacío en el estómago horrible. Yo sí lo he experimentado, no es como que, ¿sí? Es eso lo que nos está empujando a actuar. Eso es lo que nos está llevando a hacer esas acciones. Y perdón, pero eso no es una decisión libre. Eso no es una decisión libre. Y si no me creen los que están oyendo en este momento, viendo este video en este momento, si no me creen, les voy a dar otro pedazo de evidencia que les va a servir mucho. Las acciones voluntarias libres tienen, por el estudio científico, tienen su ubicación cerebral. La neurociencia ha descubierto o ha podido identificar que las acciones voluntarias de la persona humana se ubican en el lóbulo prefrontal del cerebro. ¿Sí? Es el que encarga del raciocinio, de reunir todo lo que hay en el cerebro para que uno pueda tomar una decisión consciente. Es decir, pensar. Cuando vamos a tomar una decisión, esta zona es la que se activa principalmente cuando ponderamos lo que estamos por hacer, ¿sí? Porque no es la única zona que se activa, obviamente. Ahora, la zona que se encarga en el cerebro de las emociones, en cambio, no es el lóbulo prefrontal, es la amígdala, ¿sí? Que también se conoce como nuestro cerebro reptil. Se cree que es de ahí de donde ahí empezó el cerebro en el proceso evolutivo del ser humano, ¿sí? Vale. Entonces, el ser humano cuando era neandertal era un cerebro básicamente reptil y empieza a crecer hasta que se empieza a desarrollar el cerebro que conocemos hoy con el Homo sapiens sapiens, ¿no? Ese es el cerebro reptil. Y aquí se ubican sobre todo las emociones primarias como la ira, la alegría, el placer, etc. Es esta zona del cerebro la que la publicidad ataca, ¿sí? Es esta. Es esta zona la que el cine ataca y la música, ¿sí? Por eso estos elementos así es como logran lavarnos el cerebro, ¿sí? Porque cuando nosotros atacamos esta zona del cerebro, se puede meter cualquier idea a la cabeza, ¿sí? Porque la emoción es la forma más rápida de grabar
cosas en la memoria. Porque así funciona la memoria más, la más gráfica, la que más funciona. Entonces, esta zona por sí sola es irracional, completamente irracional. O sea, no tiene forma de ser racional. Porque, pues sí, solo se carga de emociones. Entonces, si nuestro cerebro solo se limitara a esta parte, no podríamos decir que fuéramos humanos. No se podría decir si fuera solo esto. Por eso se usa el adjetivo reptil, ¿no? Ahora, amígdala y lóbulo prefrontal, así como el resto del cerebro, están conectados de una manera tan espectacular que pueden complementarse de manera adecuada para la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando la amígdala se activa, es decir, cuando experimentamos una emoción, le envía una señal al resto del cerebro, pero principalmente al lóbulo prefrontal, que se va a encargar de activar el resto, o digamos que va a recurrir a todo el cerebro para lo que necesite. Entonces, una memoria, un recuerdo, la creatividad, en general, lo que necesite, ¿no? Y así podemos actuar de manera verdaderamente consciente. Ahora, cuando una emoción primaria alcanza un nivel demasiado alto, como por ejemplo pasa con la ira, que es la más común, no es raro, ojo con esto, no es raro que se produzca una desconexión entre el lóbulo prefrontal y la amígdala. Se los muestro de esta manera. Pongan su mano así, el dedo acá así y los dedos así. Este dedo gordo representa la amígdala. Este es el cerebro, ¿sí? Sí. Así es el cerebro, es como el puño de mi mano. Y esta es la amígdala. Y estos 4 dedos de frente son el lóbulo prefrontal. Lo que pasa con las emociones primarias cuando se salen de control, particularmente con la ira, es que se desconecta, ¿sí? Entonces, esto y esto se dejan de hablar mutuamente. Y se encarga, toma control del cerebro, ¿sí? La amígdala toma control del cerebro. Entonces, cuando eso pasa, el cerebro reptil, como les digo, toma control y nos hace actuar de manera que nos puede sorprender, ¿sí? Por eso en derecho se contempla cuando hay un asesinato de una persona, por ejemplo, que vio al asesino de su esposa matar a su esposa y él se va detrás y acribilla a ese asesino de su esposa. En derecho eso se conoce como ira de intenso dolor y es exculpable. ¿Sí? Es exculpable. La persona sale libre. Porque en sus 5 sentidos bien puestos no habría hecho eso. Claro, obviamente se tiene que hacer un estudio de que no haya sido premeditado, que no se haya sido calculado frío, sino que haya sido efectivamente de esa separación. Claro, pero sí que esté esa posibilidad. Ostras. Claro. De hecho es lo que más se contempla. Es como, wow, ¿por qué pasó esto? ¿Sí? Entonces, y por eso es que las personas son capaces de hacer cosas atroces muchas veces, ¿sí? Porque se separa esto. Esto, sin embargo, no pasa tan seguido, salvo con personas muy coléricas. A mí, por ejemplo, me pasa mucho si yo dejo descontrolar mi ira porque yo soy una persona iracunda, ¿sí? Entonces, a mí me toca, por ejemplo, llegar a un nivel de autoconciencia muy constante, ¿sí? Como no dejar que mi rabia se vaya de cierto nivel, o si no, pierdo el control. No a tal nivel, pero sí puedo perder el control. Entonces, ahí es cuando un hombre, por ejemplo, una persona tira cosas o tira la puerta o rompe algo con un puño, sí, o se pega. Sí. Cosas completamente que uno dice como, ¿pero qué le pasa a esa persona? Ahora miren esto tan interesante. Los estudios sobre los efectos de la sobreexposición de dopamina, y esto sale más que todos los estudios de la pornografía, esta sobreexposición en el cerebro ha demostrado los estudios que poco a poco se va generando una desconexión casi constante entre el lóbulo prefrontal y amígdala. De hecho, puede llegar a ser tan fuerte la desconexión que la persona pierde por completo el control de sí misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la eyaculación precoz es consecuencia de ello. La eyaculación precoz. La imposibilidad de ser también fieles. Por eso la pornografía aumenta en un 300% la posibilidad o la probabilidad de ser infieles a sus parejas. Y esto también en mujeres, no solo en hombres. Ahora, ustedes pueden estar preguntando, si de pronto Kiki se está preguntando, ¿por qué traigo esto a colación? La respuesta es sencilla, porque cuando nosotros seguimos las ganas, creyendo que lo estamos haciendo de manera voluntaria, ya sabemos que no somos nosotros, sino la amígdala la que nos está diciendo qué hacer.
Estamos, como suele decirse, enceguecidos por la emoción, ¿sí? Y esto también pasa, por ejemplo, aquí como dato curioso, esto también pasa en las primeras etapas del amor, ¿sí? La producción de dopamina es tan alta y si se tienen relaciones sexuales es mucho peor, sí, es más alta la producción. La dopamina es tan alta que se siente como si estuviera en un paraíso, ¿sí? Como si se estuviera drogado. Y por eso gusta tanto esa primera etapa. Y, ay, es que enamorarse es muy bonito, ¿sí? El estado de estupidez transitoria o algo así. Exactamente. Por eso muchas veces muchos psicólogos catalogan esta primera etapa como un trastorno de la atención. Es que... Sí. Entonces, seguir las ganas, como ya lo demostré aquí, no equivale a ser libres. De hecho, es todo lo contrario. Dominar las ganas, eso sí que es libertad. Dominar las ganas. Porque ya no hay nada que me coaccione a la acción. Ahora es mi lóbulo prefrontal y la amígdala que no se desconectan, sino que trabajan en conjunto y aprenden a funcionar en perfecta sintonía. Eso es a lo que apunta, desde el punto de vista biológico, la virtud. A que yo pueda controlar esas dos cosas. Ese dominio es lo que realmente significa ser libres. Y a eso está llamado el ser humano en general, pero muy particularmente el varón, porque como él es el dador de vida, el dador del don, debe ser capaz de donar todo lo que él es esencialmente, ¿sí? Ahora, ojo, no, esto no quiere decir que la mujer no deba dominarse, ¿no? Esto significa que ella también debe ser dueña de sí misma, pero ella lo debe hacer por razones diferentes al hombre. Ella debe dominarse y ser libre para no tener nada que obstaculice el don que va a recibir, ¿sí? Esa es la función de la mujer, ser completamente libre para poder recibir el don completo, ¿sí? No por pedacitos. Y el hombre equivale a ser proveedor. Aquí las feministas van a saltar. A ver. Y van, ¿cómo así que el hombre proveedor? Lo que hemos dicho hasta este momento nos sirve para llegar a esa conclusión que es interesante. El hombre está llamado a ser proveedor. Y no me maten, por favor, las feministas, ya voy a explicar a qué me refiero. Ojo, no me refiero a que eso signifique que solo el hombre deba ser el que trabaje y traiga la comida a la casa y que la mujer se tenga que quedar en casa a cuidar a los niños y hacer comida y sí, atender al hombre. No quiero decir eso. Me refiero al hombre ser proveedor en lo humano. En lo humano, en lo esencial y existencialmente humano. ¿Qué quiere decir eso? El hombre provee seguridad. ¿Cómo? El hombre provee seguridad cuando se domina a sí mismo, cuando es comprometido, cuando es laborioso, cuando es fuerte, y no me refiero en lo físico, sino en el interior, cuando es templado, cuando es honesto, ¿sí? El hombre también provee amor. Él da amor. Cuando escucha con atención, cuando acompaña, cuando apoya. Y yéndonos a lo más fundamental, el hombre provee aquello que la mujer no tiene ni tendrá nunca. Nunca. Que es la forma de ser persona masculina. Evidentemente, claro. Bueno, evidentemente, ¿sí? Como si... Pero en realidad no está tan claro ahora. No, por supuesto que no, porque se cree que el ser persona masculina es simplemente algo cultural. Y que lo decides, ¿sí?, tú y que ahora mismo cambio, ¿no? Exacto. Y no, tiene que ir en conjunción con todo lo que hemos dicho hasta este momento. Y solo el hombre puede serlo. ¿Por qué? Porque incluso el cerebro humano está configurado de una forma de ser masculina. Y eso está demostrado científicamente por Harvard. Nada más y nada menos. Que el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre nunca son iguales. Incluso el hombre de un cerebro, el cerebro de un hombre, el cerebro de un hombre que de golpe ha sido criado de tal manera que sea un hombre más femenino que otro. Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hay hombres más femeninos y lo que pasa es que la sociedad lo cataloga y dice, es que este personaje es gay. Es que es un hombre más femenino. Es un hombre más femenino, punto. No tiene nada que ver con ser homosexual. No tiene nada que ver, ¿sí? Es simplemente más femenino. Y bueno... O sea, eso puede tener que ver, no lo sé, porque me parece que puede ser interesante, con algún tipo de carencia en su familia, con sus padres. Es decir, el hecho de no tener una referencia clara, paterna,
durante la infancia, durante la adolescencia, puede generar ese Claro. tipo de cosas en un hombre, ¿eh? Estamos hablando de que genera una falta de referencia paterna en un hombre, que lo suyo es que tenga referencias de hombres, o sea, en este caso de su padre. Depende. Si estamos hablando de la forma de ser de personalidad, no necesariamente, y al mismo tiempo sí. Es decir, la personalidad está forjada mucho por cómo yo salí espontáneamente después de que mi genética se generó en la concepción. ¿Vale? ¿Sí? Es decir, una vez se unen gameto masculino y gameto femenino, se crea un ser humano completamente diferente y ya tiene una genética específica. En ese momento yo ya tengo ciertas predisposiciones genéticas. Puedo tener una predisposición a la depresión, una predisposición a la obesidad. No quiere decir que yo vaya a ser depresivo y obeso. Vale. ¿Sí? Porque en el ser humano no podemos olvidar el acto libre. Yo decido si, y bueno, también está el ambiente cómo me forja, lo que decía Juan Pablo II, el contacto con el otro. Entonces, en el contacto con el otro puede haber, claro, y eso también está súper estudiado, carencias que se presentan en la que el ser humano no, porque es que el hombre no solo se identifica con la mujer, también se identifica con sí mismo, en el contacto con otros hombres, ¿sí? Eso le da una idea de cómo debe ser el hombre. Esa sí es una parte también cultural, porque es que el tema con la ideología de género es que separa y dice solo cultura, ¿sí? Y muchas veces lo naturalista se va a solo lo biológico. No, Es claro. como no, es la conjugación de ambas cosas. Claro. Es naturaleza y cultura. Estas dos cosas tienen que ir de acuerdo la una con la otra, ¿sí? Y ese es precisamente el punto. Las carencias, por supuesto. De hecho, Jason Everett, en alguna entrevista que hizo o algún video bonito que hizo, hablaba de un amigo que fue homosexual, dejó de serlo. Y este amigo le confesaba que él había entendido que él nunca había sido realmente homosexual, porque la homosexualidad implica la parte biológica, la parte física, es decir, atracción por el mismo sexo. Uh-huh. Él dijo, yo nunca fui homosexual, yo fui homoemocional. Ah, ¿Sí? Es decir, atracción emotiva, emocional por la forma de ser masculina. fíjate. ¿Sí? Es completamente distinto. Y claro, el ser humano, como es indisoluble el cuerpo y el alma, si hay una atracción emocional, también se puede producir una reacción corporal, que puede ser para el hombre la excitación. ¿Sí? Entonces, ahí lo que pasa es, está buscando, en mi experiencia, está buscando la forma de identificarse con lo que no ha tenido. Con lo que no ha tenido. De hecho, casi siempre así se comporta el ser humano. ¿Cómo nos sentimos amados? Nos sentimos amados con lo que realmente no tuvimos en casa. En mi caso, palabras de afirmación, para citar a Gary Chapman. Mi casa ha sido un hogar muy exigente, ¿sí? En el que el tope siempre está más alto de lo que uno llega. Y como que siempre se hizo sentir, y no me refiero a mi casa en específico, sino a mi familia en general, como que uno nunca fue suficiente y nunca será suficiente. Eso, falta afirmación, falta que me digan, estoy orgulloso de ti, eres inteligente, eres tal cosa, has hecho este trabajo bien. Son palabras de afirmación. Entonces, como yo tuve esa carencia en mi hogar, es lo que yo más busco y lo que más me habla a mí de que me quieren. Uh-huh. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo, ¿sí? Y es eso. Entonces, el hombre provee la completa, o sea, esa forma de ser masculina, ¿sí? El hombre en general, por lo menos en principio, ¿sí? Ahora, y en otras palabras, y aquí para terminar aquí la última idea con respecto a esto, el hombre le provee a la mujer o le completa a la mujer su conocimiento de sí misma. Le completa su conocimiento. Si estuviera sola la mujer, no tendría forma de saber exactamente qué es el ser humano. No podría. Y lo mismo el hombre, ¿sí? Porque es en la acción revela al hombre, dice Juan Pablo II. La acción revela al hombre. Y la acción no solo la que yo ejerzo, sino la que ejercen los otros. Cuando yo veo cómo se comportan, que explica también lo que tú estabas preguntando, es cómo se comporta este hombre. Este hombre no puede comportarse así, o sí, o tal cosa. Yo, por ejemplo, puedo pensar en muchos casos así, ¿sí? Ahora, la mujer, el hombre le aporta
lo que es el hombre en general y lo mismo la mujer al hombre, ¿sí? Y lo que ella es en esencia y lo que él es en esencia. Eso es lo que pasa con este encuentro que hay entre las dos personas, entre los dos seres. Y yo creo que eso contesta la pregunta de, esencialmente, ¿a qué está llamado el hombre? El varón, ¿sí? Es a proveer esa forma en la que los demás se pueden identificar con sí mismos. Tengo una pregunta, a ver si quizás esté medio contestada con todo esto que nos has explicado. Es que en la mujer, ¿vale? Sí. Los hechos biológicos determinan grandemente su maternidad. Sí. O sea, pueden tener hijos, ¿vale? Crecen dentro de ellas. Estas personitas crecen dentro de las mujeres. En el contraste con el varón es muy grande, porque parece que nos desvinculamos y tú ahí lo tienes y ya está, ¿no? De hecho, ha pasado muchísimas veces y sí, seguirá pasando esto de que por cómo es el hombre que lo suelta y se va y la deja y ya está, pues se lo come con patatas, ¿no? Entonces, eso que la determina tanto, que es más claro en la mujer, ¿vale? El embarazo y tal, biológicamente, ¿cuál sería el equivalente al varón que lo determine tanto? Desde el punto de vista biológico, la genitalidad, ¿sí? La producción de espermatozoides dan vida, ¿sí? Sí. Fundan vida. Sin eso no puede haber vida. La mujer tiene su composición, pero si no hay espermatozoide, no hay forma de ser madre. Es también esa demostración de cómo se complementa uno con otro. Ahora, cuando nos vamos al plano cerebral, la diferencia no es, en realidad no hay diferencia, sino en una cosa muy pequeña. La encargada de la maternidad, de la unión madre-hijo, está explicada o se concentra en la producción de la oxitocina. La madre produce un 51% más de oxitocina cuando ella está embarazada. Eso facilita esa sensación de unión entre madre e hijo. ¿Qué pasa? La oxitocina en el hombre no tiene el mismo efecto, por lo menos en las primeras etapas, porque él tiene, la oxitocina tiene un antagonista que, digamos, bloquea los efectos de la oxitocina, que es la testosterona. La testosterona bloquea la oxitocina. Entonces, hay otra hormona que es exactamente igual que la oxitocina, excepto en 2 aminoácidos, es decir, en 2 cositas muy mínimas, que es la vasopresina. La vasopresina le da la sensación al ser humano de estar enamorado también, pero al hombre más que todo. Esa diferencia entre esos 2 aminoácidos hacen que al hombre que la vasopresina no sea bloqueada por la testosterona. Entonces el hombre, cuando tiene la vasopresina alta, se siente enamorado. ¿Sí? Porque la oxitocina no está pudiendo darle esa sensación. ¿Qué pasa? Estudio hecho por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y después por la Universidad de Harvard 10 años después, reveló, cuando estudian el efecto de la testosterona en los hombres, descubren que la testosterona se baja a niveles aceptables para que la oxitocina pueda ejercer para que dejes de bloquear el efecto de la oxitocina cuando el hombre adquiere un compromiso. ¿Sí? Wow. Es decir, no se sabe exactamente qué pasa primero, si es el compromiso el que empieza a bajar la testosterona o la testosterona empieza a bajar y el hombre es capaz de comprometerse a causa de la baja de testosterona. El tema del compromiso es más fuerte en el hombre que en la mujer. O sea, yo creo que el hombre tiene más fama de agobiarse más rápido que la mujer en estos temas, ¿no? Con el compromiso, ¿puede ser? Bueno, depende, porque es que lo que yo he entendido y lo que yo veo, por ejemplo, en el verdadero machismo, es precisamente que al hombre, y eso es un video que hice para Instagram, es al hombre, masculinidad es igual a falta de compromiso, como él no se compromete. Y esa consecuencia de esto, ¿sí? Bueno,
no quiero reducirlo solo al plano biológico, ¿sí? Pero está conectado con esa falta de acción, con esa falta de ejercer libremente el dominio de mí mismo, ¿sí? El decir, no, yo no me voy a dejar llevar porque no me siento comprometido, sino que me voy a dominar. Y por eso la ciencia, la biología demuestra por qué la sexualidad es mejor esperar al momento del compromiso, que es el matrimonio. Qué fuerte, ¿Sí? qué fuerte. Ni siquiera un noviazgo muy comprometido, porque el noviazgo sigue siendo movimiento. Por eso la palabra noviazgo. Noviazgo implica movimiento. Está en movimiento. Es un cambio en constante movimiento. Sí. Eso significa la palabra noviazgo. Cambio matrimonio ya es unión definitiva. Uf, toma ya. ¿Sí? Que nos define en lo más profundo de nuestro ser. No es simplemente que, no, es que esto es un contrato social. No, lo siento, pero no. Tiene un elemento social porque somos seres sociales, pero va hasta la raíz del ser humano. El corazón, su esencia es el que se compromete. ¿Sí? Sí. Es su ser el que se compromete. Entonces, ahí tenemos precisamente esa, digamos, como esa luz que nos muestra que el hombre puede comprometerse a pesar de. Y este estudio muestra que cuando se compromete la testosterona y ya tiene la oxitocina, porque ¿qué pasa con la vasopresina? Porque no puede depender de la vasopresina. Porque la vasopresina se mantiene alta a niveles altos cuando el hombre tiene interés sexual. Pero cuando el hombre se satisface sexualmente, la vasopresina se cae. Toma ya. Entonces queda a merced de solo la testosterona. Yo, evocando mi propia experiencia, es esa sensación como de indiferencia después de tener relaciones sexuales. Como que no me importa. Ya tuve lo que quería. Chao. Chao. ¿Sí? Porque no voy a ponerme como ejemplo. Tuve mis momentos. ¿Sí? Y eso es lo que se siente. Se siente como una indiferencia ante la mujer. Sí, y por eso todo esto que nos cuentas nos puede ayudar muchísimo a entender estas cosas. Cuando tú entiendes y consigues normalizar, especialmente como hombre, dices, vale, como que te alivias, ¿no? Como o sea, no es una cosa exclusiva mía que estoy mal hecho o que arrastro cosas, ¿no? de mi vida, de mi experiencia, sino que esto ayuda muchísimo. Por eso, Miguel, estaría muchísimo más tiempo hablando contigo, pero ya llevamos un ratico. Entonces, si te parece, lo dejamos aquí. Supongo que se te habrá quedado, como a mí, un montón de cosas de las que podríamos comentar y podríamos... Entonces, yo le voy a dejar la pelota en el tejado de los espectadores, de los que estoy viendo ahí. Si queréis más, incluso si tenéis preguntas, ¿vale? Al respecto, comentarios, ¿vale? Vamos a reventar el botón del like, que no lo pido nunca, pero vamos a reventar el botón del like. Poner ahí vuestros comentarios, vuestras preguntas, si queréis que continuemos con esto, ¿vale? Porque ya habéis visto que da para muchísimo y que hay que arrancar para poder llegar a cosas que son súper importantes, ¿verdad, Miguel? Entonces, ¿qué te parece claro. si esto tiene... si la gente revienta el botón del like, ¿qué te parece que nos juntemos de nuevo? Por supuesto. ¿Te molaría, como decimos aquí? Sí, molaría. Vale. Pues nada, oye, muchas gracias, de verdad. Eres una, ¿cómo decir? Un disco duro SSD de 16 teras de conocimiento. Esto lo digo con segundas, nos entendemos él y yo. Y pues nada, que muchas gracias, Miguel. No, con mucho gusto, Kike. Muchas gracias por la invitación y a todos muchas gracias por quedarse en el video. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere, adiós. Adiós.